Cerramos esta semana de cara a cara con Pablo de la Flor, gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Cómo está, Pablo? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Lo primero, en coyuntura inmediata, el ministro de Economía acaba de ratificar pues, que el crecimiento del Perú se va asentando para este año en alrededor de 4% y todavía pues, espera incluso mejores resultados para los próximos. ¿Cuánto tiene que ver la minería en esta ecuación? Mire, evidentemente la minería es uno de los principales motores del crecimiento económico peruano y lo que está sucediendo ahora no es una excepción. Ha repuntado la inversión minera, hemos tenido un crecimiento importante, sobre todo a raíz de una serie de proyectos que han comenzado a generarse y las perspectivas son bastante halagüeñas para el próximo año y tenemos este crecimiento 4% que ojalá sea un piso y que veamos un crecimiento mayor. Creemos que la minería puede ser una inyección importante para dinamizar aún más el PBI peruano. Usted señala que hay una cartera de proyectos de aproximadamente 58.000 millones de dólares. Así es. Eso suena pues impresionantemente grande. Lo es. O sea, no sé ya cuántos puntos del PBI estaríamos hablando ahí. Pero, a ver, ¿qué tan conectado está esta cifra con la realidad, con lo posible, con lo que se puede alcanzar? Depende de lo que nosotros hagamos para eliminar los obstáculos que en la actualidad están frenando el desarrollo del sector. Ya hay una serie de iniciativas que se han comprometido, hay proyectos que están en construcción, hay iniciativas que están a punto de salir y tenemos una cartera interesantísima que tiene el potencial de agregar casi 2 millones de toneladas adicionales de producción de cobre al Perú en el transcurso de la próxima década. Para que nos hagamos una idea, eso significaría generar ingresos al fisco peruano del orden de los 2.000 millones de dólares al año. Eso es más de un punto del PBI, ahí claro, nomás. Solamente ahí. ¿Eso qué significa? Para ponerlo en términos más concretos, son subirle el sueldo a los maestros, incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación en casi 22%, construir 5.000 kilómetros más de vía todos los años. Entonces, la contribución de la minería al país, si logramos poner en marcha estos proyectos, es verdaderamente transformación. Vuelvo, ¿qué tan posible es esto? Porque ahorita creo que estamos hablando de 2.400 millones de toneladas. Millones de toneladas. Un proyecto como Quellaveco representa, me parece, 300 millones más de toneladas al año. Para ese incremento, que creo que para el potencial del Perú no es muy remoto, de 2.000 millones de toneladas, ¿cuáles son los proyectos centrales de los que estaríamos hablando? Bueno, tenemos una cartera de iniciativas entre las que está Quellaveco, para referirnos a otros proyectos importantes. Tenemos Michiquillay, que es una iniciativa que está en cartera. Tía María, que es un proyecto emblemático, ciertamente con algunos problemas, pero que puede ponerse... Tía María, ¿cuál es el potencial de cobre que hablamos? Mire, en general lo que tenemos son una colección de proyectos directamente vinculados a la minería del cobre y también algunos proyectos cupríferos y argentarios. El Perú tiene felizmente la bondad de contar con una dotación heterogénea de recursos mineros, a diferencia de lo que ocurre con nuestro vecino del sur, que solamente produce cobre. Nosotros tenemos la posibilidad de tener este mix que le da un atractivo aún mayor al Perú. Y ahora estos depósitos ¿no es cierto?, de litio y de uranio en el sur, que ciertamente abren una perspectiva interesantísima para el desarrollo del país. Porque estaremos hablando, pues, para la meta que usted está mencionando, que tendría efectos tan trascendentes, estaríamos hablando probablemente de 5 o 6 proyectos. No estamos hablando, en el caso del cobre, ¿no? Sí. Es algo que se puede lograr. El caso del litio, ¿cuál es el panorama que le abre al país? Este es un mineral que tiene un altísimo nivel de demanda, sobre todo por las tecnologías limpias, que básicamente tienen como uno de sus pilares, uno de sus motores, el uso del litio para la fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico. Entonces, o sea, toda la industria que ahorra en el carbono tiene un elemento fundamental en el litio. Pero lo interesante es que no solamente el litio. El Perú va a ser un jugador clave en la economía limpia del futuro, porque el cobre que nosotros producimos es un elemento fundamental para la fabricación de vehículos eléctricos y consumen un vehículo eléctrico, para que nos hagamos una idea, casi el doble de cobre de lo que necesitamos para producir un vehículo de combustión interna. Entonces, la demanda para los minerales peruanos está directamente vinculada a este incremento notable que vamos a ver
en el uso de los minerales para la construcción de las tecnologías que necesitamos para este futuro carbono bajo. Ustedes acaban de iniciar, no acaban de iniciar, en realidad acaban de mostrar una campaña que se ha realizado en los últimos meses de acercamiento con la población, estas llamadas casas abiertas. Asistí a una presentación muy interesante en donde se vio los puntos donde se habían instalado estas casas, en realidad lo valioso y lo novedoso, y yo le preguntaba a usted, qué raro que esto no se haya hecho antes, no lo podía creer, era sencillamente un ejercicio tan simple como recibir a la población con una presentación muy interesante, pero además recibir las preguntas de la población en zonas de influencia minera. Sí, ¿Qué ha arrojado esta Este es un ejercicio inédito y creo que marca un parteaguas, un punto de inflexión en la forma como nos relacionamos al público, cómo nos vinculamos a la población. Y hemos partido por recoger las inquietudes, las observaciones, las preguntas de las poblaciones en las distintas zonas que hemos ido visitando, partiendo del principio de que necesitamos, ante todo, escuchar con generosidad. Necesitamos incorporar en nuestro quehacer estas dudas, estas opiniones y despejarlas. De lo contrario, no va a ser posible obtener la confianza que necesitamos para construir el entorno a partir del cual logremos esta importante meta a la que he aludido hace un instante, de duplicar nuestra producción, de plasmar en su verdadera dimensión el enorme potencial, valga la redundancia, de la minería para transformar y generar bienestar para todos los peruanos. Entonces, una forma de hacerlo es comenzar con este ejercicio de escuchar generosamente, tomar nota de las inquietudes, de las preguntas, despejarlas, que es algo que estamos haciendo en la campaña que hemos dado inicio hace una semana. Hemos tenido 5 casas abiertas, a partir de las cuales hemos recibido casi 7.000 visitas, hemos recogido aproximadamente 1.800 comentarios que han sido redactados de manera abierta por los visitantes y hemos absuelto aproximadamente 1.700 preguntas, que son las que hemos recogido a través de esta dinámica. Una por una se ha absuelto de manera detallada, ¿no? Todas las preguntas y es más, tenemos una página web que es mineriadetodos.com, en la que uno puede recoger la información y las respuestas a cada una de estas preguntas e interrogantes que han sido formuladas. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta la minería en el Perú actualmente? Porque claro, mucho se ha hablado en años anteriores, hemos tenido procesos bastante dramáticos, momentos en los cuales el movimiento, si se quiere, antiminero ha tenido pues un peso importante. Ahora parece ser que no tanto, en el sentido que no se ven muchos candidatos antimineros de repente como podía verse antes. ¿Cuáles son los obstáculos principales? Yo te diría que son básicamente 2 grandes obstáculos. El primero, que ya conocemos, es el de la conflictividad social. Felizmente lo que vemos es un curso de desarrollo político en el que los candidatos más radicales que antaño tenían un protagonismo estelar, hoy ya no lo tienen. Tenemos que esperar al resultado de las próximas elecciones locales para saber cuál es la temperatura en varias de estas localidades, pero creo que respecto a dónde estábamos en el proceso electoral anterior, vemos un menor nivel de posturas radicales respecto a los temas mineros. Ese es un eje complejo y un enorme desafío para la minería, pero hoy por hoy ha surgido una nueva dimensión que ciertamente resulta sumamente desafiante, que tiene que ver con la tramitocracia asfixiante, la permisología que dilata plazos, que genera trámites innecesarios a partir de los cuales no se produce valor, al contrario se sustrae. Y en consecuencia la minería viene hoy por hoy lidiando con una situación, yo diría, bastante compleja respecto de los tiempos, los plazos, de los trámites, de los procedimientos. Un estudio de no hace mucho del Banco Central de Reserva indicaba que hace 10 años apenas habían
casi 15 procesos administrativos que tenían algún nivel de incidencia sobre la actividad minera. Hoy día estamos por encima de los 230 procesos. Es impresionante. Se atribuyó este supuesto retroceso sobre todo al gobierno de Ollantumala. Esto quiere decir que el actual gobierno, o sea, el de Kuczynski y ahora el de Vizcarra, no ha revertido esta situación. Mire, lo que hay por el lado del gobierno creo que es una actitud positiva de diálogo. Hemos estado involucrados en distintas tratativas con el ministro Ismoes a propósito del interés que él ha mostrado por aliviar esta situación. De hecho, uno de los cometidos que se está planteando en la creación de la mesa ejecutiva minera es precisamente avanzar en la simplificación de estos procedimientos. Nosotros hemos preparado una serie de propuestas que apuntan en esa dirección, que le hemos alcanzado al Ministerio, y venimos sosteniendo un diálogo fluido y constructivo con el Ministerio a fin de concretar esta reducción en los trámites y esta simplificación administrativa que tanto bien puede hacerle al desarrollo minero del país. Para terminar, Pablo de la Flor, un tema que conversábamos también la vez pasada en esta reunión era el asunto del canon. Hace un par de semanas conversé con el ministro de Energía y Minas precisamente, y si bien con cierta cautela aceptaba que el canon no ha funcionado como ha funcionado. Este año tenemos 70% más de canon que el año pasado, lo cual ya comienzas a entender también la avalancha de candidaturas. Pero al mismo tiempo la población, o buena parte de repente este resentimiento de un sector de la población con la minería va por ese lado, va por el lado de decir, bueno, ¿qué ha pasado con el canon? Que ha sido pues ingentes cantidades. Cajamarca es un caso especialmente dramático. Que tenga el primero en el índice de pobreza monetaria, pues es algo que no se puede entender. ¿Cuál es la posición de la sociedad al respecto? Mira, es muy interesante lo que tú comentas porque resulta cada vez más evidente de que se trata de un mecanismo que fue concebido con propósitos que lamentablemente no se han visto plasmados en alcances tangibles respecto a bienestar para la población. A lo largo de la última década en el Perú se han transferido poco más de 40.000 millones de soles, producto del canon, a los gobiernos regionales y locales. Y sin embargo, esas ingentes cantidades de recursos no han estado aparejados de mejoras notables en la misma magnitud en el cierre de brechas sociales. Así que ahí tenemos un problema. Yo diría que tenemos que avanzar básicamente en dos frentes. Tenemos que acercar los beneficios del canon a la población y para eso hay que explorar distintos mecanismos que nos permitan que las comunidades, que los centros poblados que actualmente no se benefician del canon puedan acceder a estos recursos. Eso por un lado. Y por otro lado creo que necesitamos repensar la fórmula de ejecución de estos proyectos para asegurar que los mismos cierren brechas y finalmente asegurarnos de la rendición de cuentas. Tenemos que blindar el uso del canon de los efectos perversos de la corrupción. Efectivamente, ya que estamos en esta viada, habría que aprovechar también para poner todos estos temas en discusión. 40.000 millones de soles, impresionante en los últimos 10 años. Gracias, Pablo de la Flor, por acompañarnos. Muchas gracias. Esta noche vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. No se vayan.